Ok. Siento, O- lo siento. Ok, bueno, en nuestra primera clase sobre teología sistemática uno. Así que pues, ¿qué significa la palabra teología? ¿Alguien tiene idea? ¿No es el estudio de la palabra de Dios? Muy bien, mi querido Marquitos, así es. Yo ya les he dicho anteriormente que en nuestro idioma español usamos, hablamos mucho griego sin querer queriendo, dijo el Chapulín Colorado. La palabra teología es totalmente griega, viene de theos y logos, que significa Dios, y estudio de Dios o estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Y sistemática, ¿por qué se le llama sistemática? ¿Ok? Se le llama sistemática porque vamos viendo temas, ¿ok? Temas. Como ustedes ven, para esta sesión uno nos ha tocado dos libros. No sé si ya todos los tienen, grandes temas bíblicos, ¿ok? Yo les mandé ahí en PDF. Tenemos otro libro. Este libro, amados hermanos, del doctor Schaffer, es un resumen de una enciclopedia que yo la tengo en mi biblioteca. Mi padre espiritual, cuando estaba ahí en Edinburgh, Texas, me la regaló. ¿Ok? Todos estos libros sobre teología sistemática del doctor Schaffer. Y pues ahora se lo ha resumido en este pequeño libro de 52 doctrinas bíblicas. ¿Ok? Lo vamos a estudiar, muy bueno. También vamos a estudiar para esta clase. Yo les puse en el instructivo, por eso, y gracias a el señor, que el hermano Julio César copió rapidito cómo es la metodología de estudio, ¿no? Y como yo siempre les digo, van haciendo la sesión uno, vayan respondiendo sesión 7. En la sesión 7 ya hay dos preguntas sobre esta sesión uno, ¿ok? Las ideas prácticas de capítulo 1 y capítulo 2, ¿ok? Este libro es muy práctico, es muy sencillo, no es muy latoso, va al punto, ¿no? Y tenemos que leer sobre la doctrina de la Biblia. Si ustedes se han dado cuenta con este libro verde, ¿ok? Los que lo tengan, si no, ustedes ven que yo se los estoy enviando porque veo que hay algunos lugares muy difíciles de que lo puedan comprar. Se los estoy enviando no es PDF, creo que lo tengo en Word, ¿ok? Y lo estoy bajando de Google Book, pero ellos no me dan ciertas páginas. Por eso ustedes ven las páginas que están oscuras, son fotos de mi libro que yo se las estoy incluyendo ahí. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces es muy sencillo. El otro libro no lo tenemos físicamente, sino en digital, que es el libro de Praxis. ¿Ok? Pero yo se los he dado a ustedes ahí en digital. ¿Ok? Y el otro material también se los he dado en digital, que son Fe y Mensaje Bautista. Ahora, como tenemos siempre nuevos estudiantes, cada vez quiero aclarar siempre lo mismo. No existe doctrina bautista, no existe doctrina pentecostal, no existe doctrina aliancista, doctrina cuadrangular o doctrina adventista, etcétera, etcétera, etcétera. La única doctrina que yo encuentro en la Biblia es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, que es la misma. Esa es una. Y la otra doctrina que encuentro en la Biblia es la doctrina de los fariseos. Eso es, esa no vale. ¿Ok? Entonces, la única doctrina valedera es la doctrina de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Y para hoy nos toca estudiar en este libro los dos capítulos primeros. El capítulo 1, la Biblia. ¿Ok? Espero que todos lo hayan leído. Si no, bueno, vayan tomando nota. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Biblia? Yo lo Literalmente vuelvo a Libro. la... significa libro. ¿Ah? Literalmente significa libro. Correcto. Nuevamente,
Biblia es otra palabra griega y literalmente significa libro. La Biblia es un libro que es una compilación de 66 libros, ¿ok? Escrito aproximadamente por más de 30 autores en diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes entornos, diferentes situaciones políticas, diferentes situaciones geográficas, situaciones económicas, etcétera, 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 etcétera. Y por personas de diferentes estatus sociales también y de educación, ¿ok? Porque tenemos simples campesinos, como tenemos también gente de la realeza, ¿ok? Como David, Salomón, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, no sé si pudieron responder todas las preguntas. Y si usted se ha dado cuenta, en esta materia hay muchísimas más preguntas que que la materia anterior. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Revisaron el cuestionario, ¿ok? Ahora, pero recuerden lo que yo siempre les aconsejo. Número uno, no relate testamentos. Ahí dice claramente de 25 a 50 palabras. No necesita hacer un testamento, al punto, ¿ok? Es como cuando si algún día usted va a pedir visa a la embajada americana, por favor, solo responda lo que el cónsul le pregunte. No diga ni pío más. Si usted habla más de la cuenta, le cancelan, no le dan la visa. ¿Me entiende? Y siempre diga la verdad, ¿ok? Bueno, entonces, número uno, de 25 a 50 palabras. Número dos, como siempre le he dicho, una vez que usted ha realizado la tarea de la sesión 1, váyase a la sesión 7 y ya comienza a hacer el examen de medio cuatrimestre. ¿Estamos? Porque si usted deja pasar el tiempo y cuando llega a la sesión 7 dice, ahora tengo que volver al capítulo 1 y capítulo 2 a ver las ideas prácticas, pero si usted ya las tiene fresquita ahorita, vaya y responda 1 y 2. Felicito a los hermanos que ya me han entregado las tareas. Hay hermanos que ya me han entregado las tareas, así que los felicito. Hay algunos que están medio asustados, pero bueno, ustedes saben que como dice mi esposita, este profesor es muy misericordioso, ¿ok? Pero el deseo de mi corazón es más que estén escuchando, ¿me entiende? Lleven a la práctica todo lo que aprendan. Es el deseo de mi corazón. Amén. Y sí, sería bueno, como le digo siempre, de que pues el sacrificio que ustedes hagan valga la pena pues con un certificado. Es decir, para eso tienen que aprobar el curso. Recuerde que la aprobación del curso es con una calificación mínima de 700 sobre 1000. Ya a muchos de ustedes ya les pasé la calificación del último cuatrimestre que fue Nuevo Testamento 1, ¿no? Nuevo Testamento 1, ¿ok? Y todavía estoy esperando a unos hermanitos. Solo necesitan una tarea nada más y ya, ¿ok? Miren la misericordia que todavía les doy. Amén, amén, amén. Así que Amén, amén. échenmele ganas, ¿sí? ¿Ok? Estamos. Así que entonces, pilas con eso. Entonces, vamos a estudiar sobre la Biblia. ¿Qué conoce sobre la Biblia, hermano? ¿Qué más conoce usted aparte de lo que yo le he mencionado? Que se divide en dos, Se en divide en Antiguo y dos, Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Qué Ujú. más? ¿El otro? Bueno, que el La Biblia, Antiguo Testamento habla de la creación del mundo hasta la muerte de Cristo, ¿Solo hasta la muerte de Cristo? ¿sí? Y el Nuevo Testamento habla Ah, ya. fuera, y el Nuevo Ajá. Testamento habla a partir de la muerte de Cristo Nacimiento, vida, muerte. ¿Y qué más? y resurrección. ¿Y qué más? Segunda venida. ¿Y qué más? Milenio. ¿Y qué más? Juicio final. ¿Y qué más? Creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Y el estado eterno. Amén. ¿Ok? Amén. Es un Ahora, libro también histórico
geográfico, Ujú, ¿sí? Aunque parezca mentira. Por ejemplo, ustedes saben en, en dónde aparece el primer relato de un naufragio. En la Biblia. ¿Sabían eso? La historia del apóstol Pablo es la primera narración histórica de un naufragio. ¿Sabían eso? Ok. Entonces, hay historia también, exactamente. Ahora, yo les recomiendo algo como le dije al pastor Julio. Cuando ustedes comiencen a leer el libro, estén leyendo el libro, tengan a la par las preguntas. Entonces, van viendo las preguntas y las van respondiendo. Ustedes ven ahí, no sé si alcanzan a ver, yo las resalto y ahí lo que está resaltado al ladito, ahora sí lo ven mejor. Yo le pongo un número 1, no sé si lo alcanzan a ver, si ve, para saber qué es la respuesta a la pregunta 1. Entonces de ahí voy a mi cuestionario y la lleno. Por ejemplo, ¿cuál es la primera pregunta en el cuestionario? ¿Qué significa Biblia. Biblia? Sencillo. Biblia significa libro. ¿Me entiende? Y es debido al hecho que ciertamente es la palabra de Dios, aunque haya sido escrito por autores humanos. ¿Ok? Puede poner algo más para que complete las 25 palabras. Recuerden, mínimo 25. ¿Ok? Así que ya está. Entonces, ¿si ven? Y ahí abajito está la pregunta 2. ¿En qué consisten las dos líneas generales de evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces ahí está la evidencia interna, ¿ok? ¿Cuál es la evidencia interna, mis amados hermanos? Ya hemos hablado sobre eso, ¿se acuerdan? La evidencia interna es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Correctísimo, Marcelino. Esa es la evidencia interna, lo que está dentro de la Biblia. Pero también hay evidencia externa. ¿Cuál es la evidencia externa? Como su misma palabra lo dice. Y aquí lo dice, la evidencia externa, la naturaleza de los hechos de una escritura que apoyan su carácter sobrenatural. Como por ejemplo, la creación. Evidencia externa también son escritores que no están en la Biblia, escritores generales. Por ejemplo, hubo un judío llamado Flavio Josefo, que en sus escritos, que se llaman Antigüedad de los Judíos, testifica de la existencia de Jesús. Por ejemplo, otra evidencia externa son la arqueología bíblica, ¿no? Evidencia arqueológica de hallazgos bíblicos, como por ejemplo el arca de Noé, ¿no? El arca de Noé ya se la encontró y está donde la Biblia dice, en los montes de Arará, ahí está enterrada, ¿ok? Por ejemplo, el monte Sinaí, existe el monte Sinaí, pero no está en Egipto como hoy lo quieren hacer pasar ese monte como el monte Sinaí. Porque la Biblia dice claramente que el monte Sinaí está en Arabia y la Biblia no miente. Y efectivamente el monte Sinaí está en Arabia Saudita. ¿Ok? Pero no se le llama Sinaí a ese monte hoy, sino se le llama al-Jabat, algo así. ¿Ok? Pero ahí está la evidencia arqueológica de los corrales, las columnas, está la montaña quemada en su parte de la cima, está la cueva de Elías que habla la Biblia, está el altar donde pusieron el becerro de oro, ahí está, y ahí están grabados en las piedras figuras de Ator, el, el becerro de oro. Por eso dijeron los israelitas, estos son tus dioses, pero solo hicieron un becerro. Pero aparte del becerro que lo colocaron sobre esas montañas de piedras, en las piedras grabaron dibujos de ese becerro. ¿Ok? Y ustedes lo pueden ver por YouTube, eso está en las redes sociales. Estamos. Entonces, hay mucha evidencia externa con respecto a la palabra de Dios. Entonces, y así, por ejemplo, la tercera pregunta. Mencione 5 pasajes del Antiguo Testamento y otros 5 del Nuevo Testamento en que la Biblia declare o asuma por sí mismo ser la palabra de Dios. Es fácil.
Y aquí lo da, en la misma primera página, lo da. ¿Ok? La otra pregunta, la pregunta número 4, mencione 6 perfecciones con sus 6 correspondientes transformaciones. La vemos esa respuesta en la página siguiente, en la página 12. Ahí lo dice claramente. Por ejemplo, el Salmos 19, 7 al 11, declara que la Biblia es ciertamente la palabra del Señor y nombra 6 perfecciones. ¿Se dan cuenta? Entonces usted va trabajando ahí, va respondiendo, va respondiendo, va respondiendo. ¿Ok? No sé si de pronto usted tenga alguna otra inquietud sobre las preguntas, primeramente. Ahora, pudiera ser que alguno de ustedes todavía no haya empezado a leer, ¿ok? Pero le voy a dar oportunidad para que se ponga al día. ¿Estamos? ¿Ok? Posiblemente ingresen 2 estudiantes más de nuestra iglesia, que anoche me dijeron, pastor, queremos inscribirnos en el seminario, entonces en eso estamos, ¿ok? Así que pues, pero mi recomendación es que no se deje atrasar. Si usted dedica media hora al día, o tal vez menos, usted hace tranquilamente las tareas o se va adelantando. ¿Estamos? ¿Ok? Pero el deseo de mi corazón es que usted aprenda, se ha transformado más y más al carácter de Cristo con las enseñanzas que estamos dando y que usted también apruebe el curso. Amén. Así que pues es el deseo de mi corazón. Ok, ¿qué más conoce sobre la Biblia? ¿En cuántos idiomas fue escrito el Antiguo Pacto? Le damos la bienvenida a Estuardo. Estuardo, bienvenido. Para Creo el que hermano Julio, en ¿sí? hebreo y arameo. En hebreo y una parte del libro de Daniel fue escrita en arameo. ¿Estamos? Ok. Les voy a poner un PowerPoint con respecto a la Biblia, ¿no? Porque muchas veces desconocemos ciertos factores de este libro que usted y yo debemos de manejarlo al revés y al derecho. Amén. El hermano Julio, ¿dónde está el hermano Julio? Acá ya lo vi. Ahí está el hermano Estuardo, él es de Guatemala también, pero vive en Mississippi. Ahí está, para que lo conozca, ¿ok? Así que pues gracias por estar pendiente ahí. Ahora, permítanme compartirle un PowerPoint sobre la Biblia. Ok, let me see, dijo el gringo. ¿Pueden verlo ahora sí? Amén. Ok, Sí, la amén. Biblia, una forma de cómo Dios se revela, permítanme sacar esto para acá abajo, es a través, ups, ¿qué pasó? Ahora sí, de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Ojo, hermano, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? La palabra Biblia viene del griego Biblia o libros, el singular es biblion, ¿ok? Y es un documento escrito. Ahora, recuerde algo, usted ve en la ilustración, eso era un libro, ¿ok? Eran enrollos, como por ejemplo ayer, justo ayer, y el domingo antepasado en mi iglesia he estado enseñando sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y leímos un pasaje de Ezequiel capítulo 3, si no me falla la memoria, en donde Dios le ordena a Ezequiel que se coma el rollo. Ahora, yo les hago la pregunta, pero no respondan mis hermanos de mi iglesia. ¿Literalmente Ezequiel se comió el rollo? ¿Qué creen ustedes, hermano? No, ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Opa, ¿dónde se me fueron? no, porque se refería a llevar esa palabra a su corazón, a su espíritu. Pero la Biblia dice que cuando él la comió, le pareció como miel en su boca. Y hay otro pasaje de la Biblia, creo que es en el libro de Daniel, si no me falla la memoria, o en no sé qué otro libro, que también Dios le ordena comerse el rollo y que dice que su paladar le
le supo a miel, pero ya en su estómago como que le agrió el estómago. ¿Qué Es creen que yo ustedes? creo que son palabras que, como es, lo vi en un TikTok. ¿Qué Pero viste sí, en un está TikTok? bonita esa reflexión. ¿Ah? Miren lo que Una dice, venga metáfora, conmigo, pastor, ¿sí? Luchito. Ujú. como una metáfora. ¿Será una metáfora? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a Ezequiel capítulo 4, capítulo 3, perdón. Alguien me lo lea porque yo me estoy recuperando de 2 semanas de una fuerte, de influenza, no sé qué me dio. ¿Ezequiel dijo? 3:1. Ezequiel 3, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y a boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. El 4 también, ¿verdad? Sí, Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ya. Ahora, ¿ustedes creen que no se lo comió? Sí, se lo comió. No, Y se lo comió. Por ahí dice que se lo comió. Ajá. yo creo que es Ajá, una parábola, ¿no, pastor? perdón. Como se dice, es una especie de parábola, como se dice vulgarmente, es, era que se devoraban los libros. Hay gente que dice, me devoré un libro, o sea, lo leí perfectamente, y era lo que se refería a Dios, quería que leyeran el libro perfectamente, lo comprendieran, lo asimilaran, lo guardaran y tuvieran capacidad para poder llevar la palabra de Dios a otros. Exacto, es como cuando Jesús dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda No, palabra toda que la sale de palabra la de boca Dios. de Ajá. Dios. Muy bien. Bueno, Ujú. pudiera ser una metáfora, como también pudiera ser literal, hermanos. ¿Saben por qué? ¿De qué material estaban hechos los libros en ese tiempo? ¿Alguien tiene idea? ¿Era Es de De, cuero? De papiro, ¿no? virus. No, de papel de arroz. no, papel de Como, arroz, no, no existía de arroz por allá. ¿No era de cuero? De cuero, era de cuero de corderos, los ponían, y eran cuero, por eso eran carísimos los rollos, ¿ok? Y entonces, si eran cuero de cordero, era como que usted coma chicharrón, algo así, ¿me entiende? Pastor, pero fíjese que si vamos un poquito más antes del capítulo 2, en el capítulo 1, ahí habla cuando en el versículo 28 y dice, casi al final, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Sí, Entonces, ajá. en visión a él, pero también yo pienso, ¿verdad? Pero usted es el que nos va a iluminar de que se lo comió, pues no sé. Posiblemente, no, no lo puedo afirmar, pero me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa y abrí mi boca, literalmente, y me hizo comer aquel rollo. ¿Te das cuenta? O sea, aquí literalmente dice que lo comió. Ujú. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, estoy buscando en la concordancia acá y no encuentro porque había otro pasaje en la Biblia que también se le ordena comer el rollo, pero le fue amargo, dice, ¿no? Eh, en su estómago. Entonces, pudiera ser una metáfora, ¿me entiende? De que sí, hay que devorarnos la palabra de Dios y la amargura en el estómago al profeta pudiera ser también, ¿por qué? Porque lamentablemente, ¿quién escucha la palabra de Dios? Por eso, y le dice en el versículo 5, Dios a Ezequiel, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas.
Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Siempre, hasta el día de hoy, Israel ha sido así, obstinado de corazón. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Por eso digo, ¿no pasa hoy en día lo mismo, hermano? Aunque hoy en día, hermanos, tenemos este bendito libro y tenemos muchísimos recursos, como ustedes ven, todos los libros en digital, pero yo he tenido que comprarlo y le digo, tengo la colección entera de la teología sistemática del doctor Schaffer, ¿no? Es una joya eso, pero costó dinero. Pero hoy en día está gratis. PDF, concordancia, interlineal, en el internet, gratis, hermano. Entonces, pero hoy en día la gente menos quiere escuchar la palabra de Dios y la gente lo que quiere escuchar su propia, lo que quieren oír prácticamente. Tu propia ¿Ok? opinión. Tu propia opinión. Ok, no sé si es que están viendo ahí el rollo en sus pantallas. Sí, amén. Ok, entonces ahí está lo que dice Biblia, significa libro. También se lo conoce como la escritura. Escrituras o sagradas escrituras son términos que los escritores del Nuevo Pacto emplean para referirse al Antiguo Pacto o a cualquier parte del mismo, como lo vemos en Mateo 21:42, en Juan 5:39, que dice escudriñar las escrituras. ¿Ok? Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Segunda de Pedro 1:20, ¿qué dice? ¿No? Nunca la profecía eh, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspiradamente. Algo así, déjenme leerlo Hablando, literalmente. siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Sí, pero hablo con escritura. Dice, entendiendo primero esto, que nunca, ninguna profecía de la escritura, si ve, la palabra escritura significa Biblia o escrituras o Sagrada Escritura, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia, hermano? Hello, Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús aparece en cada libro de la Biblia. ¿Sabía usted eso? El mensaje central de la Biblia es Dios salvando al hombre a través de Cristo Jesús. Amén. Juan 3:16. ¿Ok? Y sabían ustedes, hermanos, yo ya se los dije, los que estudiaron Antiguo Pacto conmigo, el capítulo 5 de Génesis, todos esos nombres desde Adán hasta Noé, ahí está el mensaje de salvación de Dios a la humanidad a través de Cristo Jesús, en la traducción de todos los nombres hebreos. ¿Cómo dijo, pastor, en el capítulo 5 de Génesis? Sí, en el capítulo 5 de Génesis, desde Adán hasta Noé, si tú traduces todos esos nombres hebreos, está el mensaje de la Biblia que dice así, ¿ok? ¿Tú no estuviste en Antiguo Pacto? Con ustedes no. No, tú recién empezaste acá. Adán significa hombre, Set significa asignado, el siguiente hijo de Adán. Después viene Enoch, significa mortal. Después viene Cainán, significa lamento. Después viene Mahalalael, significa Dios bendito. Después viene Yared, el que descenderá, significa. Enoch significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa sin esperanza o desesperanzado. Y Noé significa alivio o descanso. Entonces, la traducción es, el hombre está asignado al lamento mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte trae descanso a los que no tienen esperanza o a los desesperanzados. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Entonces, siempre Cristo no es Israel, cuidado, no es Israel como algunos hermanos tratan de idolatrar a Israel, ¿ok? Aunque la escritura llegó a nuestras manos de la pluma de los autores humanos, la fuente originaria de la escritura es Dios, pues esas palabras fueron inspiradas por Él. Vamos a ver eso más adelantito,
En el capítulo 2 habla de la inspiración, ¿ok? Dios es el autor en última instancia de toda su palabra. Por eso los profetas podían anteponer a sus palabras este prefagio. Así dijo el Señor, o así dijo Jehová, o así habla el Señor, etcétera. Frase que aparece 359 veces en la Biblia. ¿Ok? Por eso la inspiración, como si usted ha leído, no es parcial, es total. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos? Número 6. La palabra inspiración significa soplo hacia afuera. La inspiración y la revelación van de la mano. ¿Estamos? Dios revela al hombre todo. Dios le revela su propósito a través de su palabra. Ahora, ojo con esto. Los cristianos afirmamos la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia. ¿Entienden esas frases? Hello. Sí, Sí, hermano. Sí, hermano. Ok, infalible significa que no no tiene falla. fallas. Y inerrabilidad significa que no contiene errores. ¿Ok? Porque, porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia. Y como es imposible que Dios inspire falsedades, su palabra debe ser completamente verdadera y confiable. Número 23:19, Dios no es hombre para mentir. Amén. Ahora, tristemente, hermanos queridos, hay seminarios o hay personas, teólogos que se hacen llamar, que afirman que la Biblia tiene errores. La Biblia pudiera tener errores de traducción, sí. Errores de copiado, sí. Pero en sus originales no hubo errores. Y si usted lee sobre eso, aquí en el libro del Dr. Schaeffer, usted va a leerlo y eso le va a aclarar. ¿Ok? Hay errores en las copias, sí es verdad. Ya voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Como no sé si ya se lo he dicho antes a ustedes. La infalibilidad significa sin fallas, la inerrabilidad significa sin errores. Nuestra Biblia está compuesta de 66 libros, lo que constituyen o se llamó el canon de las escrituras. La palabra griega canon significa vara de medir, el metro, el estándar, la norma, el nivel o la regla usados por el constructor o por el escribano. ¿Usted ha escuchado sobre el canon de las escrituras, hermano? ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, que hay otros libros que la Biblia católica los incluye, que están fuera del canon? Los libros apócrifos y los libros... Sí, se llaman apócrifos o deuterocanónicos del segundo canon, ¿ok? Pero ya vamos a hablar sobre eso aquí mismo. Es importante que usted conozca el libro que usted y yo estudiamos todos los días, la Biblia, ¿ok? Más o menos una ilustración de cómo fue creciendo el canon, ¿ok? Los libros de la ley, los profetas, y apunta siempre a Jesucristo, todos los profetas en el nuevo pacto. La Biblia está dividida en 2 pactos o convenios, ¿ok? Mateo 24, 3 al 8 dice claramente, este es el pacto entre Jehová y su pueblo. Mateo 26, 28, Jesús al instituir la Santa Cena, celebrando la Pascua, comiendo la Pascua, el Señor instituye lo que conocemos como la Cena del Señor. Y él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Nosotros no usamos la palabra testamento, que aparece solamente 2 veces en toda la Biblia. Ya lo he enseñado eso. ¿Ok? Y testamento significa la última voluntad de una persona.
lamentablemente, como se le digo, pueden haber errores de traducción. Y como ya les he mencionado, la palabra pacto en el griego es diathikis, que aparece más de 30 veces. Y tristemente, en Hebreos capítulo 9, versículo 12 o 16, no me acuerdo bien ahorita. Déjenme ver. Hebreos 9, 16, ahí aparece, y 17, son los únicos lugares en toda la Biblia donde aparece la palabra testamento. ¿Ok? Pero en el griego está la misma palabra para pacto en todas las demás traducciones. Como otro ejemplo también que a veces trae confusión, los diáconos. La palabra diácono es totalmente griega y diácono significa servidor, es la mejor traducción. Cuando usted va a un restaurante, le sirve un diácono, un servidor. Cuando usted va al supermercado y necesita conseguir un producto, aquí en Estados Unidos hay un supermercado que se llama Walmart, ¿no? Allá en México también hay. Y hay los empleados con un chalequito azul que dice, ¿cómo puedo ayudarte? Esos son diáconos, servidores del supermercado. ¿Estamos? Entonces, por eso es mejor usar la palabra pacto. Bíblicamente, ¿sí? Es mejor usar eso, que aparece 284 veces la palabra pacto en toda la Biblia. Ahora, ya les he explicado la diferencia entre un pacto y un testamento. En el testamento no implica compromiso de la persona que recibe la herencia. Solo tiene que esperar que el padre o la persona que le dejó el testamento se muera. Pero en el pacto implica compromiso. Y la primera vez que aparece ahí es en Éxodo 24. Hicieron un compromiso de obedecer a Jehová. Dijeron los israelitas. Pero como dicen mis hermanos salvadoreños, solo lo dijeron del diente al labio, porque no obedecieron. Miren lo que dice Éxodo 24, del 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Se da cuenta? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Hasta el día de hoy están las bases de las 12 columnas ahí en las faldas del monte Sinaí, en Arabia Saudita. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Escúcheme lo que hizo Moisés. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, ¿escuchó? ¿El libro de qué? Del pacto. Pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Me entendieron? Amén. ¿Hay alguna inquietud hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Con confianza hágala. No tenga pena de hacerme preguntas. Bueno, solamente una observación. Desde el Antiguo Testamento vemos que la salvación siempre se obtiene a través de la sangre. Sí, desde el Edén, mi querido Marcelino. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con ramas de hojas del árbol de higuera. Qué inocentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le iban a durar esos taparrabos? 3 días, 4 días, que se les seque la hoja y se les caiga en pedacitos.
Ahí vemos la misericordia de Dios y ahí vemos el antitipo de lo que Dios iba a hacer. Dice que Dios, ¿no? Los cubrió con pieles. Les dio túnica de pieles. ¿De dónde sacó las túnicas de piel el Señor? Sacrificio, derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay cubrición de pecados. ¿Se dan cuenta? Desde Edén aparece ese principio, mi querido Maestrín. Amén. Amén. Seguimos. El antiguo pacto fue escrito en su gran parte en hebreo y una pequeña parte en arameo. De Daniel 2:4 al 7:28 fue escrito en arameo. Todo el antiguo pacto fue escrito en un periodo de unos 1500 años aproximadamente. ¿Estamos? Oh, ya no lo escribí. El antiguo pacto a su vez ya está dividido en 5 grupos de libros. Escúchenme bien esto, amado hermano. En nuestra Biblia cristiana está dividida en 5 grupos de libros, los cuales son los libros de la ley o Pentateuco. Ahí los tienen, ustedes se lo saben. Amén. Los libros históricos de Josué hasta Esther, los libros poéticos o de sabiduría, Job hasta Cantares, los profetas mayores, los 5, y los profetas menores, 12. ¿Alguien sabe por qué se le llama profetas mayores y por qué se le llama profetas menores en nuestras Biblias cristianas? Porque Dios quería unos Los, más que otros. ¿Por qué? No, por la revelación de la palabra que Dios le dio a cada uno de ellos. Por el contenido, pues. El contenido. A ver, ¿qué quiere decir con la revelación y con el contenido? Porque por decirlo así, a los profetas mayores tienen, vamos a ponerlo en números, los capítulos son más que los Eso, profetas menores. más escrito. Ujú. A eso es. No significa de que Joel, Amós, Abdías eran profetas chafos, como dicen mis hermanos mexicanos. No, Que Dios no no, los quería. no. Simplemente en la cantidad de escritos. Aunque si usted se da cuenta, mi amado hermano, en los profetas mayores está incluido Daniel. Pero ¿cuál de los profetas menores tiene más escritos, más cantidad de escritos que Daniel? Hello. Isaías. No, Isaías está entre los mayores. Yo digo, entre los profetas menores hay un profeta que tiene más cantidad de escrito en su libro que el de Daniel. Ok. ¿Cuál es ese? Zacarías. Eso, muy bien. ¿Quién dijo Zacarías? ¿Luis? ¿Luchito? Mauricio. Mauricio, ese mi Mauricio, así es, muy bien, estamos, así es. Ahora, pero ¿por qué está Daniel ahí y no Zacarías? Simplemente por la importancia de la profecía de Daniel, ¿ok? Recuerde, amado hermano, esta es una división que los cristianos la han colocado a su manera. Y recuerde otra cosa que siempre le he enseñado. Los libros no están en orden cronológico, porque si pusiéramos los libros cronológicamente, el primer libro que tendríamos que colocar, ¿cuál sería en el antiguo pacto? ¿Alguien tiene idea? Job. Job. Job, exacto, porque se cree que Job es el libro más antiguo escrito. Amén. Sin Y de embargo, es hecho, histórico. así fue, porque la historia de Job se desarrolló en tiempo de los patriarcas, pudiera ser en tiempo de Abraham, de Isaac, por ahí. ¿Ok? Moisés aún no existía y Moisés fue el que escribió todos los libros que conocemos como el Pentateuco, la Torá o la ley o los libros mosaicos. Amén. Seguimos. El antiguo pacto de los judíos es llamado Tanaj. ¿Ok? Y está dividido en 3 partes. Ley, que significa Torah en hebreo. Profetas, que significa Nevi'im en hebreo. Y Salmos, que significa Ketubim en hebreo. Por eso es el nombre Tanakh de las 3 letras. Torah, Nevi'im y Ketubim, Tanakh. ¿Ok?
pero son exactamente la misma cantidad de escrituras del antiguo pacto, nuestro. Y el Señor lo dijo claramente. Mateo 5:17, alguien que me lea, y alguien que me lea Lucas 24:44, por favor. ¿Lo encontraron? Lucas 24:44. Ujú. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Jesús nombró esas tres divisiones. La ley de Moisés, la Torá, en los profetas, Neviín, y en los Ketubín, en los salmos. Ahora, ojo, dice, todo habla de mí. Hermano, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, todo eso llamado Antiguo Pacto o Tanaj en hebreo apunta hacia una sola persona. Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Amén. No ninguna otra persona ni ningún pueblo en particular. Cuidado. ¿Estamos? El mensaje central de la Biblia es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Sí ven? Ahí menciona ley y profetas. No le he venido a abrogar, sino para cumplirla. Así es. Vino a cumplirla. ¿Estamos? Y ahí ustedes ven la división de la Biblia hebrea llamada Tanaj. Está en inglés, pero la pueden entender. Y si usted se da cuenta, arriba a la izquierda dice Torah, dice en inglés enseñanza o law, que es ley. Y esa es la mejor traducción, es enseñanza, las normas. ¿Ok? Y usted ve ahí, dice Bereshit, Shmot, no es Shemot, es Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ninguna de esas palabras significa el nombre de cada uno de los libros que está al lado. Cuidado, ¿ok? Porque Bereshit, los nombres en la Biblia hebrea son la primera palabra que aparece en cada libro. ¿Ok? Por ejemplo, en el principio. en el principio. Bereshit. Es una sola palabra en hebreo, Bereshit, en el principio. En Éxodo, no se llama Éxodo el segundo libro, se llama Shmot, que significa los nombres. ¿Sí? ¿Estamos? Venga conmigo al libro de Hebreos, perdón, de Éxodo, versículo 1. Miren lo que dice. Estos son los nombres, y así empieza. Shmot, los nombres, ¿ok? En el libro de Levítico, Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? Es la primera palabra que aparece en el libro de Levítico, que dice, y llamó, Vayikra, y llamó. ¿Sí ve? Ahí en nuestra Biblia solamente dice llamó, pero es y llamó porque va, el va, Vayikra, ¿ok? Ahora, en el libro de Números, en la Biblia hebrea no se llama números, sino la primera palabra. En el desierto, porque así empieza en el hebreo. En el desierto habló Jehová a Moisés. Bamidbar, en el desierto. Y el libro de Deuteronomio, ¿cuál es la primera palabra que encontramos? Devarim. Significa estas, las palabras, Devarim. ¿Ok? Entonces, pero la Biblia cristiana le puso esos nombres. Estamos solo para que usted sepa. Es muy importante a veces. Y si usted se da cuenta, en los profetas, todos los libros que están integrados dentro de los profetas, aquí no hay primera y segunda de Samuel.
Aquí solo hay Shmuel, ¿sí ve? Melaquín, primera y segunda de Reyes, estamos. Por ejemplo, en Jeremías y Yirmiyahu está incluido Lamentaciones, ¿ok? No lo tienen como separado como dos libros, sino solo un libro de Jeremías, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como Jeremías y Lamentaciones, ¿ok? Y si usted se da cuenta en los escritos o los Ketubín, que son los escritos, ahí no solamente están los salmos, los Tejilín, como usted ve ahí, ¿ok? Sino también están Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, que nosotros leemos como historia, Lamentaciones también lo tienen ahí, Eclesiastés, Esther, Daniel lo tienen como escrito, Esdras y Nehemías los tienen como escritos, ¿sí ve? Estamos. Entonces, oh, perdón. ¿Ok? Y el último, oh, se me fue aquí. Al primer idioma que se tradujo el antiguo pacto hebreo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer idioma que se tradujo el antiguo pacto hebreo? Griego. Alemán Hebreo. No, ¿Eh? al griego, o al griego, al griego. ¿Y cómo se llamó esa traducción? Septuaginta. Eso, muy bien. ¿Y por qué se llamó Septuaginta? 70 eruditos judíos. Eso, porque fueron, bueno, según dice, fueron como 72, pero lo redondearon en 70 eruditos en la ciudad egipcia de Alejandría. Judíos eruditos tradujeron del hebreo al griego y eso se conoció como la Septuaginta, ¿ok? Entre los años 280 al 200 antes de Cristo. ¿Saben por qué lo hicieron? Los judíos, recuerde, ahí no existía cristianismo. ¿Por qué lo hicieron? Para los nuevos creyentes. Mm, 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 Para mm. la biblioteca de Alejandría. Oh, okay, sorry. Más que para la biblioteca de Alejandría, sí. Recuerden que el idioma que dejó impreso el imperio griego, ya lo dije redundantemente, fue el griego, que aún los romanos lo hablaban. Los romanos jamás pudieron imponer su lengua, el latín. Ujú. ¿Sabían eso? Solo la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica después, allá vamos. ¿eh? Intentó también, pero no pudieron. Así es. Los 39 libros del Antiguo Pacto fueron prefijados antes de Cristo, hermanos queridos, y oficialmente reconocidos en el Concilio de Jamnia en el 90 después de Cristo por los rabinos judíos. Hermanos, ¿qué les llama la atención en esta afirmación que estoy dando? Bueno, fue el pueblo de Dios el que decidió qué libros eran, vamos a decirlo, canónicos o inspirados por Dios y cuáles no. Correcto. Ahora, déjame hacerte una pequeña corrección, mi querido Marcelino. Gracias por tu opinión. El supuesto pueblo de Dios, Cierto. Correcto. recuerden, no por el hecho de ser judíos son pueblo de Dios. Israel actualmente es una nación como cualquiera de las nuestras. Solamente llegan a ser pueblo de Dios a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo. De nadie más. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Amén. ¿Ok? Ahora, pero ¿por qué le digo que pongan atención a esta afirmación? Por la fecha, 90 después de Cristo. ¿Qué pasó por esas fechas? ¿Alguien tiene idea? La destrucción del templo. El templo fue destruido en el 70, ya los judíos ya los judíos habían sido expulsados de Jerusalén. Ya el Sanedrín estaba en apuros.
Ya no se podían reunir en Jerusalén. Entonces, bueno, parece que va a haber problemas. Vamos a desaparecer. Así que mejor vamos a fijar ya los libros, el canon de nuestra Tanaj. Y fue en el año 90 después de Cristo, ya cuando el cristianismo estaba creciendo, hermano, como pólvora. ¿Se da cuenta? Y fueron los propios rabinos judíos los que fijaron los 39 libros que hoy conocemos como el Antiguo Pacto. ¿Estamos? Que sigo. Ahora lo que ven ahí ustedes es griego. El Nuevo Pacto fue escrito en su gran mayoría en griego koiné, un tipo de griego popular. ¿Ok? ¿Por qué puse en su gran mayoría? Porque al igual que en el Antiguo Pacto, hubo el libro de Daniel, hubo una parte escrita en arameo. Creemos que al menos, escúcheme bien, Mateo, Hebreos y Santiago pudieron haber sido escritos en hebreo. ¿Estamos? ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Por qué creemos eso? Mateo está dirigido a los judíos. Ujú. Mateo era judío, era estudiado. ¿Ok? Y de hecho, ya les he dicho, y yo les mandé, creo, la vez pasada, copia del Mateo hebreo de Shentop. ¿Sí ven? Se ha encontrado una copia del Evangelio de Mateo en hebreo. El libro a los hebreos, si fue dirigido a los hebreos, ¿en qué idioma les voy a hablar? Yo estoy en Estados Unidos, aquí se habla inglés, pero yo en qué idioma les estoy hablando, hermano. Español. 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 Y a pesar de que mis hermanos aquí, si ves, son hispanos, yo no les predico en inglés, les predico en español. Español, sí. ¿Te das cuenta? Y el libro de Santiago creemos que pudo haber sido, pudo haber sido escrito en hebreo porque va dirigido también a las tribus de Israel, a los que están en la dispersión. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Es como ustedes, yo les mandé todo el material en español. No les mandé en inglés. ¿Ok? Continuamos. Bueno, El Nuevo Pacto está compuesto de 27 libros y escritos en un periodo aproximadamente de 60 años. Cuando hice este estudio, algunos comentarios decían 100 años, pero yo lo edité y yo puse 60 años. ¿Por qué creen que yo puse 60 años? Hello. Por el tiempo de vida de las personas. Correctísimo, la lógica, hermano. La lógica. Jesús supuestamente ascendió en el año 33, ¿ok? De ahí, el primer libro que se cree que se escribió del Nuevo Pacto fue el Evangelio de Marcos, por ahí por el 40 y pico. ¿Sí ven? Y el último libro que se escribió fue del último apóstol que murió, fue el apóstol Juan, que fue el Apocalipsis. Y según se cree, eso fue por el siglo, por los años 100, en la era del emperador, creo que era Domiciano o Diocleciano, siempre me confundo con uno de esos dos emperadores, que fue el que mandó al apóstol Juan ¿cómo es? De prisionero a la isla de Patmos, ¿ok? Y aproximadamente fue el año 100 por ahí, ¿se dan cuenta? Entonces 40 hasta muchos 60 años, ¿ok? Pero bueno, damos un aproximado. El Nuevo Pacto a su vez está dividido en 5 grupos de libros. Esto sí, nuevamente, fueron los cristianos que dividimos todos esos grupos de libros, ¿ok? Ustedes ya los conocen, ¿no es verdad? Ahí los tienen. ¿Estamos? Continúo. El Regrese, nuevo, pastor, perdón. solo regrese una vez. Es que. Gracias. Okidoki. Continuamos. Vamos a El ver. Nuevo Pacto se fijó en su parte principal. Escuchen esto, hermano. Se fijó en su parte principal como por el 200 después de Cristo. Pero oficialmente el Nuevo Pacto fue formulado por Atanasio en el año 367 después de Cristo
en su epístola de Pascua de Resurrección. Interesante. Ahora, ¿qué le llama la atención en la fecha también? Miren cuánto tiempo después, cuántos siglos. 3 siglos Mucho tiempo después. después. 300 años después aproximadamente, ¿no verdad? 367. Claro, pero desde que se comenzó a escribir el primero por los 40, 50, por ahí hasta Oh, el exacto. último. Sí, sí, sí. Y bueno, serían como, ¿no verdad? Sí, sí, 300 años, sí. Ahora, ¿qué les llama la atención? ¿Saben lo que les quiero hacer ver a ustedes? ¿Qué pasó en el 321, si no me falla la memoria, o 312? 312, siempre me confundo esas dos fechas. ¿Cuándo hizo explosión en Danubio? A ver. ¿Un valiente? ¿Cualquiera? ¿Gaby? ¿No fue lo de la abominación desoladora? La abominación desoladora, mi amada Berito, eso fue por el año 165 antes de Cristo, Oh, con Antíoco IV Epífanes, oh, no, pues nada que ver. el rey Seleucida, así es, nada que ver. 500 años de diferencia. Hermano, en el año 321, si no me falla la memoria, o 312, creo que fue el 321, se oficializó, entre comillas, la religión cristiana como la religión del Imperio Romano por el famoso Constantino el Grande. Y recuerde, en el año 325, por orden y apoyo económico de Constantino, se realizó el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, actualmente Turquía, con la presencia del emperador romano Constantino. Interesantísimo, ¿no? Y prácticamente ahí nace, ¿qué cosa? Nace la religión católica. Nace el catolicismo. ¿Ok? Ahí dijo, es la religión universal, por eso se llama católica, que significa universal. ¿Ok? En el O sea, 3, ¿nace la cristiana y la católica? No. No, no. Ya no Ahí, entendí. ahí nace el catolicismo, mi querida, Ok, ok, el catolicismo romano como lo conocemos hoy en día. ok. ¿Estamos? pero Ahora, fue 321, pastor. creo que fue el 321. Sí, sí, No, sí, acabo de. el 321, ¿no? Sí, Ya. 3. Ok, eso. Y en el 312, siempre me confundo, porque en el 312, él oficializó la semana de 7 días. Investíguelo, a mí no me crea nada. Y él, la semana empezaba, escúcheme bien, no con el domingo, sino que empezaba con el sábado, en honor a el dios pagano romano Saturno, porque casi todos los emperadores romanos eran adoradores de Saturno. Pero el querido Constantino no adoraba a Saturno, sino que adoraba al Sol. Entonces dijo que vamos a formalizar la semana de 7 días, que antes, 300 años atrás aproximadamente, era de 8 días la semana romana. Pastor. ¿Sí? Quiero corregir, pastor, perdón. Es que estaba leyendo, aquí dice que el edicto de Constantino el Grande fue en el año de 321, el 7 de marzo, que estableció el domingo como día oficial. Es lo que está Ándale, si ves, al revés. es al revés, si ves, tuve al revés, ¿sí? Exacto. Siempre me confundo con esas dos fechas, ¿sí ves? ¿Te das cuenta? Él lo oficializó como el domingo, ¿te das cuenta? Porque como no le gustaba Saturno, lo mandó a Saturno al final. Y por eso los judíos y los adventistas, los sabatistas molestan con que Shabbat es el sábado. No, ¿ok?
Esos temas ya que ya lo expliqué. Lo pueden ver en mi canal de YouTube también sobre el panorama de los calendarios. Pastor, y Sí, hay mucha gente que dice que también el cristianismo fue a partir de Martín Lutero, ¿no? esa es otra que nos tildan a nosotros. El cristianismo fue a partir de Cristo. Ujú. Amén. ¿Ok? Lo que pasa es que siempre, escúcheme, amados hermanos, siempre ha habido un remanente fiel al Señor. Esos son los verdaderos cristianos. Cuando llega Constantino y oficializa, habían devotos cristianos, pero ahí comenzó la corrupción. Por eso yo les recomiendo, cualquiera de ustedes que desee, se lo tengo hasta gratis en PDF, la historia del cristianismo. Hermano, recuerde algo. El libro de Hechos no termina en el capítulo 28. ¿Sabe cuántos capítulos tiene el libro de Hechos hasta el momento? Miles. No. Porque, Oh, sí, sí es cierto. porque Todavía no todavía termina la iglesia. no termina de escribirse los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Ok? Ese es la mejor nombre que se le da a ese libro. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, siempre ha habido remanente fiel, a pesar de que con Constantino empezó lo que se conoce en historia de la iglesia como el tiempo de la era de las tinieblas. Si alguno de ustedes está interesado, yo le puedo dar gratis. De hecho, lo voy a subir a el chat del libro de historia del cristianismo. Es un libro de 10 tomos, pero lo han resumido en 2 tomos, ¿ok? De un autor, se llama Justo L. González. No sé si él es cubano, español, algo así. Creo que todavía vive, ¿ok? Pero es una obra que nadie le ha podido igualar, ¿ok? Con respecto a los libros del Nuevo Pacto, los católicos y los cristianos estamos de acuerdo, pero con los libros del Antiguo Pacto, ellos creen que los libros apócrifos deberían ser considerados. Pero estos libros, como ya vimos, fueron escritos después de que se completó el Antiguo Pacto. Existe una contundente evidencia que los libros apócrifos no fueron incluidos en el canon de los judíos. En el concilio de Jamnia, como yo le dije, en el año 90 después de Cristo. Ya estamos. El punto de vista católico es el siguiente. El canon o los libros de la Biblia es una colección infalible de libros infalibles. ¿Me entendieron? O sea, los 39 libros más los 15 que ellos incluyen, esa es la colección infalible. Y todos los libros son infalibles. ¿Ok? El punto de vista evangélico nuestro es el canon es una colección falible de libros infalibles. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es una colección falible? O sea, que puede ser más o menos. ¿Alguien tiene idea? Pero que todos los libros son infalibles. ¿Cómo es eso, pastor? A ver. ¿Alguien tiene idea? Vamos, que se nos va el tiempo. Nadie. Nosotros afirmamos eso porque los libros que tenemos en la Biblia, si usted se pone a leer, hubieron otros libros que no se han encontrado. ¿Eh? Como por ejemplo, hubieron otros profetas que escribieron el vidente Gad, que dice la escritura. El libro de las crónicas de los reyes de Israel o de Judá. ¿Sí ve? Y también en el Nuevo Pacto vemos que el apóstol Pablo mandó una carta a los hermanos de la Odisea. Y esa carta no se ha encontrado. Vemos también, según los eruditos,
que el apóstol Pablo pudiera haber escrito 4 cartas a los Corintios. Solo tenemos 2. Algunos creen que las 2 cartas que tenemos es una compilación de las 3 cartas. O sea, tenemos las 3 en 2, pero falta una todavía. ¿Estamos? Por eso decimos que es una colección falible. ¿Me entiendes? Pudiera ser que se encuentre un libro más por ahí. Estamos. Pero ya a esta altura del partido, creemos que ya es lo que Dios dispuso. ¿Ok? Pero el punto de vista liberal, lo que el mundo cree, es un canon falible, con errores, de libros con errores. ¿Ok? Eso lo rechazamos totalmente. Los cristianos le recordamos a los católicos que la iglesia no creó el canon. La iglesia reconoció lo que los judíos ya habían aprobado en el año 90 después de Cristo. Recuerde que el año 90 después de Cristo no existía lo que conocemos como el nuevo pacto. Recuerde que recién se estaba escribiendo. ¿Ok? Se estaba reproduciendo copias de eso. Entonces, lo que la iglesia cristiana hizo fue aceptó, recibió y se sujetó al canon de la escritura que los rabinos judíos fijaron en el concilio de Hagnia en el año 90. El término que la iglesia utilizó en los concilios fue recipimos, el latín significa recibimos. ¿Ok? Las evidencias canónicas, ahora, ¿qué se necesitaba para que un libro fuera parte del canon o de la regla de que esté incluido en lo que llamamos Biblia? Número 1, la autoría o el respaldo apostólico o de un profeta, en el caso del antiguo pacto. Número 2, que la autoría de dichos libros haya sido reconocida por la iglesia primitiva, por la iglesia del primero y segundo siglo. ¿Estamos? Número 3, que esos escritos deberían estar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. ¿Estamos? O sea, si uno de esos libros contradecía algo con otros libros que sí estaban seguros que eran parte del canon, ya lo separaban, no lo incluían. Por ejemplo, usted ha escuchado que Martín Lutero creía que el libro de mal llamado Santiago, era el Jacob, el hermano del Señor, que le pusieron Santiago. Él decía que ese libro no debería estar ahí, porque Lutero confundió de que Santiago contradecía a Pablo, la salvación por gracia. ¿Ok? Santiago jamás contradice a Pablo. Al contrario, lo reafirma a Pablo. Y lo mismo que dice Pablo, lo que el Señor dijo. Por sus frutos los conoceréis. Ese es el mensaje de Santiago. Muéstrame tu fe con tus frutos, tus obras. Las obras no salvan, pero son productos de nuestra fe. Es lo que quiso decir Santiago. Amén. Amén. Los libros apócrifos son los 14 o 15 libros que no se encuentran en el canon hebreo, pero sí se encuentran en el canon alejandrino llamado la Septuaginta. Los reformadores rechazaron los apócrifos porque contienen doctrinas falsas como la justificación del suicidio, la oración por los muertos, la limosna como medio de expiar el pecado, que el fin justifica los medios, habla de supersticiones y magia. Entonces, esos libros no pueden ser inspirados por Dios. ¿Ok? Ustedes ven ahí la lista de los libros apócrifos que están incluidos en la Biblia católica. Ahora, yo sí les recomiendo que de todos esos libros lean Macabeos. Los libros de Macabeos son buenos como libros de historia. Historia, sí. Así es. ¿Ok? Son muy buenos como libros de historia, pero no son inspirados en el aspecto porque dice, bueno, al final dice él, bueno, hasta aquí fue mi relato. Si les pareció bien, está bien, chévere, chivo, padrísimo, ¿no? Pero si no les pareció bien, pues, I'm sorry, con excuse me. Entonces, eso no es inspiración de Dios. ¿Ok?
Y vamos ahora a el primer idioma al que se tradujo toda la Biblia fue el latín, conocida como la Vulgata, en el año 405 después de Cristo ahí está, en la ilustración, ahí dice, ¿qué dice ahí? Vulgata. No. Hermónimos. Hieronymus, Hieronymus, Jerónimo. por Jerónimo, iba a decir. Jerónimo, la que se constituyó en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana hasta 1979, hermano. ¿Se dan cuenta? Hasta esa edad daban la Biblia en latín, las misas, perdón, en latín, usada exclusivamente por los sacerdotes católicos y no para los creyentes. Las misas eran dadas en toda Europa en latín y no podía ser traducida la Biblia a ningún otro idioma del pueblo. Se los llamaba herejes a ellos y por eso murieron muchos hermanos, entre esos John Huss, Pedro Baldo y otros. ¿Ok? Ahí está Jerónimo. ¿Y sabe dónde escribió Jerónimo? ¿Dónde la tradujo? En Belén, en una cripta. Sí, ahí en la ciudad de Belén. Ahí está la cripta hasta el día de hoy, de Jerónimo. ¿Ok? Esto, hermano, la división en capítulos fue incorporada por el cardenal Hugo en el año 1250. O sea, hace aproximadamente 775 años atrás. ¿Sí? Recién fue dividida la Biblia en capítulos. ¿Estamos? Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, sacerdote católico romano agustino, en rechazo de los abusos y falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, declarando lo que la Biblia enseña, la salvación del creyente solamente por la fe en Cristo y que la única autoridad de la Iglesia es solamente las Escrituras. Las 5 solas. Las 5 solas. Este día es conocido como la Reforma Protestante, como le llaman algunos, ¿ok? O el día de la Reforma. Ahora, déjenme hacerle acuerdo. A Martín Lutero se lo conoce como el padre de la Reforma, pero él no inició la Reforma. Siglos atrás, 200 años atrás, ya hubieron hombres como John Wycliffe, Pedro Baldo, John Huss y otros que ya comenzaron y tradujeron a mano la Biblia en idioma del pueblo y se rebelaron contra la Iglesia Católica Romana. John Wycliffe murió antes de que lo procesaran. John Huss murió en la hoguera, ¿sí? Por ese hecho. Pedro Baldo también creo que lo mataron. De ahí vinieron los valdenses, como se los conoce. Después vinieron también otros llamados los cuáqueros. Vivían una vida muy, muy humilde. Vendían todas sus propiedades siguiendo el ejemplo de la iglesia naciente en Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, donde siguiendo la orden de Jesús dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Vendían todas sus propiedades y todo para el servicio de la obra del Señor. Amén. Martín Lutero fue el primero en traducir y publicar la Biblia al idioma del pueblo. Ahí ustedes tienen una ilustración de la primera copia. Primer libro que se imprimió en la primera imprenta de Gutenberg en el año 1534, lo que causó gran conmoción en la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Y en 1500, escúcheme hermano, 1551, casi 300 años después, se dividió los capítulos en versículos por Robert Stephens. O sea, hace menos de 500 años atrás. ¿Se da cuenta? Ahora, la división en capítulos y en versículos, amados hermanos, me atrevo a decirlo, no es inspirada por Dios. Y a veces nos puede hacer pasar una mala jugada.
porque a veces se nos pierde el contexto, ¿ok? Continúo. La primera Biblia completa al idioma español fue hecha por Casiodoro de Reina en el año 1569. Ahí tienen una ilustración de ella. Quien fue monje católico, pero que luego se unió a la Reforma Protestante, al igual que Cipriano de Valera, quien revisó esta publicación en el año 1602. Fueron 2 sacerdotes católicos que tradujeron nuestras Biblias. Ahora, pastor, pero ¿por qué nuestra Biblia es diferente que las otras? Valera. ¿Saben por qué era diferente? Porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tomaron desde el griego y del hebreo al español. Y tanto en el griego como en el hebreo y en el griego se usa mucho la segunda persona del plural. Vosotros andáis, vivid, estad. ¿Sí ven? Porque así se dice en el hebreo y en el griego. Hoy en día, quienes hablan así, solamente los españoles. Vale, tío, andad, revestíos. ¿Sí ven? Entonces, Pastor, sí, esto nos da como que más seguridad, ¿verdad? De que están traducidas lo más apegadas al idioma original. pero sí hay ciertos errores de traducción. Y otra cosa también que tienen que entender mis amados hermanos. Los idiomas han ido evolucionando con el tiempo. Ya les he explicado. De hecho, todos nosotros aquí hablamos español. Pero una palabra en Ecuador no significa lo mismo que en El Salvador o en Guatemala o en México o en Honduras. Por ejemplo, yo voy a chinear a Luchito. Mauricio, ¿qué dije yo ahorita? ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde se me fue Mauricio? Mauricio, acá está. Mauricio, yo voy a chinear a Luchito. Se me fue Mauricio. Ahora, ¿sabes lo que significa? Dilo, Luchito, en ecuatoriano. ¿Qué significa chinear? Chiñar. Sí. ¿No lo usan No, ustedes allá? no, ¿No? casi no. Ujú. ¿En Puede la ser que es sierra? consentir. ¿Ah? En Guatemala significa, pastor, que va a arrullar, como por ejemplo va a chinear un nene, dice uno, un bebé. Ajá. Pero Sí, lo mismo dice allá en El Salvador. Van a chinearlo, ¿no? Pero, Santiago, a ver, tú eres más, tú eres más del pueblo, Santiago. A ver, ¿qué significa chinear? Bueno, en mi idioma quichua, chinear significa dar a un niño malcriado con la ortiga, es lo que significa en mi idioma. Su bestia, Pegarte. si ve, es diferente que los guatemaltecos. Por ejemplo, Ustedes, yo no entendí tampoco qué dijo de la ortiga, o sea, no. ¿Es oh, pegar si o ve, qué es? la ortiga es una planta, ¿no es verdad, Santiago? Sí, es una planta que nosotros en quichua le decimos chini. Mae, no, no, más enredada. Y esa, ahora, ¿cuál es la especialidad de la ortiga para castigarlos? Eh, la ortiga, cuando le castigan con la ortiga, pica la piel y después de ese dolor, el niño que ya es castigado siente el dolor y comienza a chillar y decir que ya no voy a comportarme mal, es lo que dicen los niños. Y En déjenme Gua- decirles algo, a los ladrones o a gente que está haciendo cosas malas en nuestra serranía ecuatoriana, por ejemplo, si ven a un adúltero ahí, los desnudan delante de todo el pueblo y los ortigan, oh, les dan con esas ramas de ortiga que dice que pican bastante. Sería Acá, como, en Veracruz serían la mala mujer, así se le llama acá. oh, ¿sí ven? Muchas ronchas y te queja picando todo el cuerpo. Sí, en Guatemala le llamamos chichicaste. a ver, Chichicaste. chichicaste, sí. acá le llamamos poison ivy. Oh, es que usted es gringo, hermano. Ah,
Poison ivy. ¿Sí ve? Ahora, pero en los costeños, la palabra chinear significa te voy a robar, te voy a chinear. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Santiago? ¿Sí ve? Para nosotros los costeños, te voy a chinear. Ese man me chineó, dice, ese man me chineó. O sea, ese hombre me robó. ¿Sí ve? Por eso digo, no digan eso en mi país que te voy a chinear, porque significa que te van a robar. ¿Me entiendes? Y así muchas palabras que pueden significar algo inofensivo para algunos, para otros son ofensivos. Como le digo, van evolucionando los idiomas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre la Biblia y dedicar estos 10 minutos a la inspiración que habla también en el libro de grandes temas, que es muy importante también entender sobre la inspiración. Inspiración. Ujú. No hay ninguna pregunta sobre la Biblia, entonces, ahora, ¿qué hay que hacer con la Biblia, hermanos? ¿Ustedes han visto en las redes sociales sobre los dibujitos que hay, sobre una manito? ¿Lo que hay que hacer con la Biblia? Hello, a ver, un valiente, menos los de mi iglesia. ¿Nunca han visto esa ilustración con una manito? Dice que, número 1, hay que oírla. Número 2, hay que leerla. Número 3, hay que estudiarla. Número 4, hay que memorizarla. Y número 5, meditarla. Y ahí quedan. ¿Cómo dijo número 1? Oírla, leerla. Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Gracias. Pero yo no creo solo en esos 5. A la luz de la Biblia, está corto eso. Yo veo en la Biblia 6. Aplicarla. ¿Ah? Aplicarla, ponerla en práctica. Miren, lo más grande de la mano, ¿cuál es? La palma. Aplicarla, obedecerla. ¿Eh? Y además, con la mano apuntamos el número 7. Tienes que comunicarla. Recuerda, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Lo perfecto con la palabra de Dios es oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla, lo más grande de la mano, y como obediencia me lleva a comunicarla. Si usted desea, le invito a que vea los 2 mensajes de mi iglesia de ayer domingo y del domingo antepasados, que hablé sobre esos 7 pasos. ¿Por qué es vital oír la palabra de Dios? ¿Por qué es vital leerla? ¿Por qué es vital estudiarla? ¿Por qué es vital? ¿Por qué es de suma importancia o de vida y muerte oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla y comunicarla? Yo le invito. ¿Ok? Estamos. Ahora vamos a hablar sobre la inspiración. ¿Qué significa la palabra inspiración? Aunque ya lo vimos algo aquí en este PowerPoint. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ahorita, hermano? Soplo. Eso es inspiración. Dios dio aliento a su palabra. Es lo que dice aquí. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrado en sus autores humanos. ¿Ok? Y yo le animo a que usted lea y yo le animo a que usted subraye. Yo le animo a eso. Yo subrayo mis libros, como toda mi Biblia, como ustedes ven, tengo subrayada.
¿Por qué? Porque cuando yo abro la Biblia, pues, voy a lo que subrayé, que es lo que más resalta. ¿Me entiende? Como un pequeño resumen, ¿sí? Y ahí usted va llenando la respuesta. Y es muy importante, hermanos queridos, sobre la inspiración. ¿Usted ha escuchado aquí sobre la inspiración parcial de la Biblia? Sí. ¿Qué significa eso? Hay gente que cree eso, pero cuidado. Como cristianos creemos en la inspiración total de la Biblia. Amén. Todo, todos los libros que están en este bendito libro son inspiración de Dios. De hecho, hermanos, todavía no me acuerdo. Yo por 2 años estuve siguiendo un hermano que se llama Michael Root y grabé sus videos, los tengo grabados sus videos. Y no tengo que volverlos a repasar todos esos videos. Pero en uno de ellos, y es interesantísimo, que decía, y no lo decía él, sino un judío, no cristiano, judío, amigo de él, no sé cuál de los libros, si era Levítico o no me acuerdo cuál, o el Génesis, en que cada 50 palabras en hebreo aparece la palabra Yahvé. ¡Wow! Entonces, así se daban cuenta los escritores, los que copiaban las escrituras, ¿no? Contaban las palabras para ver si no se habían equivocado. ¿Ok? Ahora, recuerde algo, amados queridos. No hay ningún original conservado. ¿Me escuchó? Hay copias de las copias de las copias de las copias. ¿Ok? Pero como dice aquí claramente lo que decía, ya él murió, el doctor Schaeffer, aún las copias son totalmente inspiradas porque vienen de los originales. Ahora, sí, de hecho, sí existen errores de copia. Es decir, yo estoy copiando aquí. Recuerden que los escritores antiguos no tenían luz como tenemos nosotros aquí, buena luz, y no eran lámparas de aceite. De pronto su visión le fallaba un poquito, como el pastor Clever, y a veces se salta de una línea a otra. Y al copiar del original, se saltó esa línea. ¿Me entiende? Y la copia se fue sin esa línea. Ya te dije. ¿Ok? Entonces, resulta ser, por ejemplo, yo soy el escritor. Yo soy el apóstol Pablo, por así decirlo. Soy el apóstol Juan. Y escribo una de las cartas. Y se la mando al hermano Marcelino. ¿Ok? A mi hermano Gallo, dice ahí, tercera de Juan, ¿no? Entonces, wow, Marcelino, no, wow, está hermosísima esta carta. Se la voy a enviar a mis hermanos de Guatemala. ¿Ok? Entonces, pero como mi hermano Marcelino es medio miope, ¿no? Al copiarla a mano, ¿no? Dice, wow, y voy a copiar para mis hermanos de Guatemala, allá de San Gabriel, allá de San Miguel, allá de San Juan y de todos esos sanes que hay por ahí, un lago donde hay 12 pueblos con los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Ahí está, si ve, para que vean que yo conozco Guatemala. ¿Ah? Atitlán, sí. Eso, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, él escribe 12 cartas, 12 copias a mano, pero le faltó la línea.
Entonces yo, el apóstol Juan, le envío otra carta igualita a el hermano Noé, allá en Covarrubias. Pero como Noé es cipotillo, es, como dicen, patojo, chamaco, pelado, muchacho, ¿no? Tiene buena vista. Entonces, Ya él me, copia bien, ya me ¿no? dijo viejito a mí. Pero como es chamaco, cipote, patojo, muchacho, joven, es medio vago para escribir y solo hace dos copias que se la manda, una a los hermanos de Coscomatepec y otra a los hermanos de Huatusco, ¿no? Entonces pasaron años, siglos y encuentran todas esas cartas. Entonces, como solo encontraron dos cartas de Noé y encontraron 12 cartas de Marcelino, sin la línea, sin una línea que él se comió. Entonces dijeron, no, la que tiene el hermano Noé, esa no va, sino la del hermano Marcelino, porque son 12 contra 2 o contra 3. ¿Me hago entender? Y ese es uno de los errores. Venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Ujú. Los últimos versículos. Sí, versículo 7. Eso es lo que se llama una variante adicional. ¿Está conmigo? Primera de Juan 5:7. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¡Wow! Conclusión. La Trinidad. Exacto, la Trinidad. Pero en la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, no aparece ese versículo. ¿Sabían ustedes eso? Ujú. ¿Por qué? Porque ellos toman esa decisión por las copias encontradas. Ah, no, pues si son solo 3 que aparece ese versículo, pero hay 12 copias que no aparece ese versículo, así que no lo vamos a poner. ¿Cuál ¿Se es dan el cuenta? versículo, pastor? Perdón, que no Primera de Juan aparece. 5:7, mi querida Dianita. Versículo 7. 5, 7, gracias. Ahora, léame el 8, por favor, alguien. Aunque no está el versículo 7, pero léame el 8. Son los que dan testimonio en la tierra. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué enseña ese versículo 8? Hello. La Trinidad igual. La Son Trinidad tres los que dan igual. testimonio. El Espíritu Santo de Dios. El agua, ¿a quién se refiere con el agua? Al Padre, porque todo provino del agua, vino del Padre. ¿Y la sangre, a quién se refiere con la sangre? A Jesús. El Cristo Jesús. Ahí está. Ahora, aunque dicen ellos de que, bueno, el hecho de que se quite ese versículo, igual hay muchos pasajes que hablan de la Trinidad, o está incluida o está implícita la Trinidad. Pero es muy importante tener en presente eso. Aunque no estén los muchos manuscritos, no significa de que ellos lo escribieron. Simplemente pudo ser un error de copiado. ¿Se dan cuenta? Pero, como dice el doctor Schaffer, pero a pesar de que hayan errores de copiados, que son pocos, escúchenme bien, eso no influye en las doctrinas básicas esenciales de la fe cristiana. ¿Me hago entender? Entonces podemos confiar, como dice 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:18 al 20, que toda la escritura
es inspirada por Dios. Y ojo, segunda de Timoteo 3:16, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se está refiriendo Pablo? Los originales. No. Al antiguo pacto. Perdón, sí, al antiguo pacto, perdón, me olvidé de mencionarles algo. Los sacerdotes, escribas, los únicos en todo Israel encargados de copiar las escrituras, cuando ya un rollo, un libro estaba bien deteriorado, ellos eran los únicos encargados de copiarlo. Escúchenme. Se lavaban las manos antes de comenzar a escribir. Y según dice la tradición, que antes de escribir el nombre más sagrado de Dios, ¿cuál es el nombre más sagrado de Dios? Yahvé. Yahvé, correcto. Se volvían a lavar las manos. ¿Ok? Permítame un ratito. ¿Dónde está eso? Bueno. Era solo los sacerdotes podían hacer eso. Y una vez que terminaba de realizar la copia nueva, destruían el viejo, porque decían que no era bueno esa apariencia para el Señor. Mejor el nuevo. ¿Sí ven? Por eso no existen originales. ¿Estamos? Ahora, los del nuevo pacto, bueno, ¿saben ustedes cuántas copias hay del nuevo pacto, amados hermanos? ¿Alguien tiene idea? No. Existen más de 20,000 copias del nuevo pacto. Y es increíble que los liberales, cómo critican y atacan la Biblia. Pero sí creen a capa y espada y defienden a capa y espada obras literarias como la de Homero. ¿Alguien ha escuchado de eso? La Ilíada y la Odisea. Oh, sí. Que solamente se han encontrado, creo que 4 o 6 copias de esos escritos. Y mire, y la diferencia de años entre el escritor y cuando se encontró esa copia, 400, 600 años después. Copia del escritor, no el original del escritor. Sin embargo, le dan cabida a ello y no a la palabra de Dios. Cuando se han encontrado copias de años que van casi colaterales con los autores humanos de la Biblia. ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante entender la inspiración bíblica total. No en la inspiración mecánica o de dictado, como hay una teoría, o la teoría del concepto tampoco, la inspiración parcial tampoco la creemos, ni peor la opinión neortodoxa de la inspiración. Ojo, lean ahí su rayo. Yo pues tengo hasta con anaranjado todo eso, ¿sí ve ahí? No, eso no es correcto. Está con anaranjado, ¿y si ven? Yo les animo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la opinión neortodoxa? Que la Biblia y el famoso Karl Barth, no sé si alguien escuchó de eso, dice que hay errores en la Biblia, de esta forma la Biblia no puede ser tomada literalmente como verdadera. Wow. Ok, así que cuidado con eso. Y también la otra teoría de la inspiración naturalista tampoco la creemos. Ok. Y el testimonio más grande de nuestro Señor Jesucristo testificó, dice, la ley, los profetas y los salmos testifican de mí. Hay el 75%, según los eruditos, de todo el nuevo pacto
es mención del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es cumplimiento del antiguo pacto. Amén. Así que podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Y otra cosa también, como le dije, hermano, la ciencia y la arqueología bíblica confirman más y más lo que la Biblia dice en su palabra. Amén. Preguntas, inquietudes sobre la clase o sobre las tareas. Pastor, Sí, yo Vanessa. tengo una duda sobre la tarea Sí. aquí en esta sesión y es el punto número 18 que dice Ya. que resumir las ideas principales en el punto 1, escritura en la fe, bautismo. Ujú. Sí, ese es un folleto que yo se los envié. Ahora, aquí se los voy a compartir para que vea. Gracias. Vamos a tomar unos minutitos para que es bueno déjame ver dónde lo tengo. Este de aquí. ¿Lo ven en sus pantallas? Ujú. La fe y el mensaje bautista 2000 y aplicaciones. Vuelvo y repito, amados hermanos, no existe doctrina bautista, no existe doctrina pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Existe la doctrina de Dios. Ahora, los bautistas hicieron este folleto o, por así decirlo, resumiendo las doctrinas que creen. ¿Ok? Ahora, son bíblicas, sí. Por ejemplo, vamos a analizar las escrituras, dice. Número 1, ¿la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados? Sí. ¿Y es revelación que Dios hace de sí mismo al hombre? Sí. ¿Es un tesoro perfecto de instrucción divina? Por supuesto. Número 2, ¿tiene a Dios como su autor? Sí, totalmente. ¿Su propósito es la salvación? Ahí yo le añadiría la salvación de Dios al hombre a través de Cristo, como yo les puse en el PowerPoint, ¿ok? Pero se sobreentiende, ¿no es verdad? ¿Ok? ¿Y su tema es la verdad? Sí, es la verdad, es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Sin mezcla alguna de errores, sí, estamos totalmente de acuerdo. Número 3, por tanto, toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Por supuesto que sí. 4, la Biblia revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Sí, así es, por el pecado. Y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana. Claro que sí. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta práctica, decimos nosotros. Así es. Es el verdadero, lo que debe de unirnos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola doctrina. Faltó eso. ¿Me entiende? Además, Juan lo dice. Mire, hermano. Juan, ¿dónde es que dice? ¿Dónde? Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y en el versículo 9 dice claramente cuál es esa doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ok? Y es la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Así es. Todas las religiones van a ser juzgadas por la Biblia. Y por último, quinto, toda la escritura es un testimonio de Jesús. Así es, totalmente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de una sola persona, Jesús, quien es el mismo el centro de la revelación divina. Claro que sí, ahí están todos los pasajes para unos cuantos, no todos para apoyar, ¿ok? Entonces, tú tienes que dar, Dianita, algunos puntos resaltantes. Vuelvo y te repito, 25 a 50 palabras, no más. ¿Estamos? Okay. Sobre, Ahora, sobre lo que, los puntos que vienen ahí, los que acaba de leer. correcto. Ok. Ahora, escúcheme algo. Si usted ve
en el Fe y Mensaje Bautista. Algo que dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Tráiganlo a discusión y lo vamos a filtrar aquí. ¿Estamos? ¿Ok? Por ejemplo, hay cosas que yo no comparto de los bautistas. Soy bautista, pero no comparto de los bautistas. Ciertas cosas. Más que bautista, yo soy bíblico, como le digo. Es como, por ejemplo, y entre los bautistas, como los hermanos pentecostales o los metodistas, hay unas divisiones grandes, ¿no? Por ejemplo, los hermanos bautistas americanos de nuestra iglesia solo tocan himnos y cantan sentados. Hay bautistas que no aplauden. Uy, es una herejía aplaudir. Nosotros aplaudimos, levantamos las manos. La iglesia bautista donde estamos acogidos, antes, no la actual, porque ya la anterior murió y donó o vendió el edificio a esta nueva que nos también, con la condición de que nos respetaran a nosotros. Pero la de antes nos obligaba a ponerle una sábana a la batería. Nosotros tocamos batería. Porque la Biblia me dice, todos los instrumentos alaben a Jehová. Amén. O sea, voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Habla de címbalo resonante. Así es. Címbalos resonantes. Levantamos manos, aplaudimos. La Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Lo que sí no hacemos es nada lo que la Biblia no diga. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el gobierno que llevan los bautistas, en su mayoría, gobierno democrático. ¿Y dónde no hay en la Biblia la palabra democracia? La Biblia es teocrática. Amén. La cabeza y la que toma las decisiones, las guías están aquí. No lo que la mayoría diga. Estamos, eso no es bíblico. En nuestra iglesia no hacemos eso. Antes hacíamos eso, pero aplicamos y obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, útil para redarguirnos y útil para cambiar. Tenemos que cambiar. Si no hay cambios, hermano, no está haciendo efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el cambio tiene que ser para ser cada día más y más como Cristo, a la perfección en Cristo Jesús. Yo me siento orgulloso de mi iglesia. Ayer presenté a todo el grupo de servidores, porque esa es la palabra correcta, servidores. ¿Ok? O de esclavos. Somos los esclavos. Porque la palabra líder como que nos infla. Sí. Cuando se inició el concepto de liderazgo aquí en Estados Unidos significaba servicio, pero ahora no, ahora lo han trastocado. ¿Estamos? Entonces, no tengan pena de que pues si algo pues lo llevamos al filtro de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ánimo. Y miren, voy a ser benevolente con ustedes. Yo sé que algunos no han leído. Algunos ni siquiera tienen los libros. Honestamente, ¿quién no tiene el material listo? Marquito. A mí nada más me falta uno, profe, el verde, el que nos mostró hace ratito. Es el único. Ok, y por eso yo le estoy subiendo. Ahora, miren, soy benevolente. El próximo lunes no me voy a poder conectar. Entonces, tienen todas estas 2 semanas. Hasta el 2 de febrero me voy a conectar desde Cuscatancingo. ¿Ok? Porque este lunes viajo para el próximo, el otro lunes, perdón, el 26 viajo a El Salvador. Entonces estoy llegando a El Salvador ya de noche.
entonces no me voy a poder conectar. Perdónenme. ¿Me perdonan? Sí, pastor, okay, así que tienen 2 semanas, ojo, aprovechenlas, pónganse al día. Y mis amados que aún no me han enviado lo que les queda del cursito anterior, mándenmelo que todavía la misericordia todavía los alcanza. Amén. Así que pues, pilas ahí. Y otro favorcito, y perdónenme que es esto. Ya lo pasado, dijo el hermano José. No, mentira. Pero que en este curso, hermano, hasta la tercera clase máxima, hasta la tercera sesión, ya deben haber cancelado sus haberes. Amén. Amén. ¿Okay? Amén. Ya. ¿Por qué lo hago? Por 2 motivos. Así se ven más obligados. Porque cuando ya pones alguito de lanita, aunque sea alguito, dices, ah, no, pues tengo que darle. ¿Okay? Y segundo, pues que no es ético que después, pues no, ya, porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Es bíblico, amén. Así que bueno, pero ya lo que pasó en el curso ya quedó condonado. Amén. Pero ya ahora de aquí, pilas ahí. Amén. Preguntas, inquietudes. Pastor, el pastor Alejandro mandó a decirte que disculpara, pero que se les fue la luz, que está lloviendo muchísimo allá y que no tiene internet. Me imaginaba. Sí. Porque él ya hasta mandó la tarea. Miren, el Sí. hermano Alejandro, sí, ya mandó la tarea. Cada ¿Ok? vez. Así que para el 2 de febrero, tarea 1 y tarea 2. ¿Ok? ¿Ok? Y se la entregan hasta el 2 de febrero, no les voy a penalizar. Puntos. ¿Amén? ¿Ok? Porque yo sé que, y así también le doy chance a los hermanos que posiblemente entren a estudiar también. ¿Ok, hermano? Ok, vamos a parar de grabar.